Crece la ola de atentados en gran parte del territorio de Nigeria, uno de los países más importantes como exportadores de petróleo. La escalada de violencia en Nigeria a partir de la segunda semana de abril es elocuente. Varios atentados que dejaron decenas de muertos, niños secuestrados y cientos de heridos. El grupo islámico Boko Haram encadenó 3 ataques consecutivos de impacto. El domingo 11 de abril causó al menos 98 muertos en 3 localidades del estado de Borno, al sureste del país. El lunes 12, un ataque con bombas causó la muerte de 71 personas y más de 100 heridos en una terminal de ómnibus a las afueras de la capital, Abuya, repleta de pasajeros que se dirigían a sus puestos de trabajo por la mañana. Horas después, hombres armados presuntamente pertenecientes al grupo secuestraron alrededor de 100 niñas en un instituto situado en la localidad de Chibok, también en Borno. Nigeria es el país más poblado de África y el de mayor potencial gracias a sus recursos naturales. La extensión de enfrentamientos violentos se da como consecuencia de la proliferación de grupos salafistas en la zona norte que buscan establecer un Estado islámico. Pero también influye un aumento de las confrontaciones sociales entre diferentes grupos étnicos y comunitarios en los estados centrales y la aparición de varios grupos armados en la zona del delta del Níger que pretenden otro reparto de la riqueza petrolífera, más el estado de tensión en la frontera sureste con Camerún, que busca crear un gobierno independiente en Bakassi, una península que ambos países se disputaron durante años. Tras visitar la estación de ómnibus atacada, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, vinculó el atentado con el grupo Boko Haram, al que se refirió como un revés temporal que la nación va a superar. Boko Haram, que significa en lengua hausa, la educación occidental es pecaminosa, según la traducción más difundida, intenta imponer la Sharia o ley islámica en el país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiana en el sur. El estado virtual de guerra interna en esta importante nación africana ha provocado en los últimos años al menos 4.000 víctimas mortales, según cifras de organismos internacionales, por el accionar de los grupos armados, pero también del ejército. 1.500 de estos muertos en lo que va de 2014. Aunque se intentaron algunos contactos para lograr el cese de las hostilidades, las tensiones acumuladas entre fuerzas de seguridad y militantes de Boko Haram durante años estallaron finalmente en 2009, dando lugar a una ola de violencia indiscriminada en los estados de Bauchi, Borno, Yobe y Kano. En las semanas posteriores, el líder de la guerrilla, Mohamed Yusuf, fue arrestado por el ejército y ejecutado extrajudicialmente. El grupo se reorganizó y desde entonces mantiene un estado de violencia con objetivos internos, pero también con golpes de resonancia internacional, como cuando atacó en agosto de 2011 el edificio de Naciones Unidas en Abuya. En contraposición, se ha denunciado reiteradamente que el enfoque del gobierno de Nigeria en la lucha contra Boko Haram ha estado desde el principio basada en la represión violenta al margen de la legalidad. Los abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de la policía y del ejército han sido constantes. En 2009, un informe de Amnistía Internacional señaló que la policía de Nigeria era responsable cada año de cientos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que resultaban impunes. En noviembre de 2013, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación formal como organizaciones terroristas de Boko Haram y su derivación, Ansaru, y aseguró que esas agrupaciones mantienen vínculos con Al-Qaeda en el Magreb islámico. Con unos 170 millones de habitantes integrados en más de 200 grupos tribales,
Nigeria es el 13º país productor de petróleo, con exportaciones que superaban los 2 millones de barriles al día en 2012 y que en 2014 bajaron a 1.600.000 barriles a causa del inédito robo de crudo de los oleoductos que le hace perder unos 1.200 millones de dólares al mes. Su principal cliente es Estados Unidos. Recientemente, Nigeria se autoproclamó la primera economía de África, disputándole ese puesto a Sudáfrica, tras diversas variaciones en la manera de calcular su Producto Bruto Interno. En ese sentido, el Ministerio de Economía informó que su PBI del año 2013 fue de 470.000 millones de dólares. Pese a su inestabilidad, Nigeria es un país estratégico para el resto del mundo, un destino que marca su futuro y que también influye en el convulsionado estado interno de esta joven nación africana. Comentábamos de los países de África, ¿no? Que hay como una suerte de patrón, de modelo que se repite, son países muy ricos en recursos naturales y con una extrema pobreza, pero además con una extrema inestabilidad, ¿no? Golpes de Estado, una redistribución inexistente, abusos en las violaciones de los derechos humanos, siempre con, por otro lado, un aislamiento informativo, comunicacional, porque sabemos muy poco de África, simplemente, bueno, como en este caso cuando aparece un atentado o un secuestro de 120 nenas, es decir, una situación que sin duda es muy favorable para los saqueadores desde el siglo XIX en adelante, de los saqueadores europeos, estadounidenses o quien sea, de estos enorme riqueza. Y en el caso se junta un poco con el primer informe del FMI porque una de las últimas situaciones a partir del 2008 de Nigeria es haber impuesto o haber adoptado los requisitos del FMI con el nuevo presidente que tiene un nombre bastante llamativo, se llama de nombre Goodluck, que en inglés quiere decir buena suerte. Goodluck Jonathan se llama el presidente, y él de alguna manera, bueno, adoptó medidas como por ejemplo controlar la inflación a través de controlar las demandas salariales, ese tipo de medida. Entonces, digamos, me parecía, y quería agregar además que en estos últimos días, en febrero, creo que el 20 de febrero, hubo fue dejado de lado el presidente del Banco Central, que fue uno de los hacedores de este acuerdo del FMI, y justamente era un hombre clásico también de los países africanos o a veces de nuestros países. Era el presidente del Banco Central, era premiado por el Financial Times, fue premiado 2 veces en el año 2010. La revista Time lo consideraba uno de los 100 hombres más influyentes del mundo. Trabajó en la banca Morgan, trabajó en la Baring Brothers. Era un clásico de esos personajes que aparecen en los bancos centrales para impulsar con toda la ley y con toda la fuerza las políticas neoliberales. Una economía, la nigeriana, que hay algunos datos que marcan un poquito la situación que está viviendo. 98% de los recursos en divisas, es decir, de las exportaciones, es el petróleo y productos refinados del petróleo. Es decir, el resto nada, digamos, no le aporta nada. El 50% del PBI, de este PBI que está tan bajo sospecha, porque lo cambian permanentemente la forma de cálculo, es petróleo, digamos, también. Tiene una economía absolutamente dependiente. El petróleo está concentrado en la zona sur del país, pero hay 7 u 8 comunidades que viven del petróleo, pero que en esas comunidades el nivel de pobreza, de extrema pobreza, es del 70% de la población, con una esperanza de vida de 40 años, de no pasar de los 40 años, que inclusive bueno, la del resto del país no está mucho mejor, pero son 10 años más, están en 50 años. Y mucha de esta mortalidad de personas tan jóvenes tiene que ver con la contaminación que produce el petróleo, porque además tiene un estado tan ineficiente que no controla la forma de producción de este petróleo, que contamina las napas de agua, contamina tierras cultivables. Shell fue en este caso la empresa más contaminante. La principal empresa es Shell. Y hay un dato que da el informe que habla de los robos que se dan sobre los oleoductos, es decir, que perforan los oleoductos para sacar el petróleo, inclusive hacer refinería ilegal del petróleo, que es un recurso que utiliza mucha gente, porque entre otras cosas, esos oleoductos pasan prácticamente por la puerta de la casa, de la vivienda, con lo cual también ahí se ve el tema de la invasión. Y por otro lado está que cada vez que Shell tiene un problema, a veces por deficiencia de los propios
tubos y cañerías que están oxidados o en mal estado, siempre le echa la culpa al robo. Siempre denuncia atentado o robo. Y como además tenemos un Estado que no investiga, tampoco se termina de conocer ciertamente cuál es la responsabilidad de la empresa en este sentido. Bueno, vamos a... Mensajes tenemos, sí, exactamente. Felicitaciones por el programa, nos dice Lidia y Pedro de Montserrat. También Cristina de Vicente López. Felicitaciones a Raúl por sus explicaciones tan claras. Excelente programa, dice Graciela de José León Suárez, y felicita a sus periodistas. Felicitaciones por el programa también de Ángela de Villa Urquiza. Dice que quieren que hagamos un informe sobre los ex prisioneros de Guantánamo en Uruguay. Nilda de la Lucila felicita a Pedro, dice interesante programa. Felicita por el programa también y a Pedro, especialmente Teresa de Capital. Bueno, muchísimos mensajes, al 0800 444. ¿Cómo? Nadie me felicita a mí, No, bueno, a Pedro. pero a usted la felicitan. Es más, mire, sí, acá tengo una felicitación. Es más, dice, acabo de terminar el libro de Telma y me gustaría que salga la segunda parte. ¿Vio? ¿Se da cuenta? Muy bien, Se adelantó, Telma, qué cosa. Qué impaciente esta mujer. 0800 444 1777 4535 0709. Atención, último dato de la incógnita que viene muy difícil. Nuestro productor ejecutivo, Francisco, parece que no quiere que acierte nadie hoy. Vamos a ver este dato. Acá está. Fíjese. Sí, tiene razón. Regresa a su país nuestro personaje en 1976 y se dedica al estudio de las posibilidades terapéuticas del arte sensorial y de los objetos relacionales. Al final de su vida, considera su trabajo alejado del arte, pero próximo al psicoanálisis. A partir de los años 80, su obra obtiene reconocimiento internacional con retrospectivas en varias capitales internacionales. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. No se vayan porque luego de la pausa le contamos de quién se trata. Ya volvemos.